Hola a todos y bienvenidos al Jardín de las Palabras. Hoy, hoy nos adentramos en un laberinto fascinante. Los 4 cuartetos de T.S. Eliot. Me encanta. No se asusten si la filosofía no es lo suyo, porque vamos a desmenuzar las ideas principales como si estuviéramos charlando en una tarde lluviosa Ajá. con un buen café. Me encanta esa imagen. Y sí, aunque Eliot es un gigante de la poesía, los 4 cuartetos son como un diario íntimo en verso explorando temas que todos nos hemos planteado. El tiempo, la existencia, el buscar el sentido al caos. Exacto. Y para entender mejor este viaje, hablemos un poco de Eliot mismo. Él empieza fascinado con la filosofía, pero luego se muda a Londres y se enamora del mundo literario. ¿Cómo influyó este cambio en los 4 cuartetos? Bueno, imagínate, Eliot escribe La tierra baldía después de la Primera Guerra Mundial. Un poema que refleja la desolación de la época, ¿no? Es como si el mundo se hubiera roto en pedazos. Pero después Eliot se convierte al anglicanismo y su poesía da un giro. ¿Un giro en qué sentido? Se vuelve más optimista. No exactamente optimista, pero sí busca algo más allá del caos. En la tierra baldía hay imágenes de sequía e infertilidad, una profunda desesperanza. En cambio, los 4 cuartetos buscan la luz, la reconciliación, aunque sea a través del sufrimiento. Entiendo, es como si la fe le diera una nueva lente para ver el mundo. Y hablando de ver el mundo, entremos al primer cuarteto, Burnt Norton. Este poema nos lleva a una casa de campo en los Cotswolds, ¿verdad? ¿Qué tiene de especial este lugar? Lo interesante de Burnt Norton es que no es solo un lugar físico, sino un estado mental. Es como una memoria borrosa, un jardín, donde el tiempo parece detenerse. Y aquí es de donde Eliot empieza a jugar con nuestra percepción del tiempo. Nos hace preguntarnos, ¿el pasado realmente se fue o sigue presente de alguna forma? Es como cuando te llega un olor familiar y te transporta a un recuerdo de la infancia. De repente el pasado se siente tan real como el presente. Exactamente. Eliot juega con esa idea, con cómo el pasado, presente y futuro se entrelazan en nuestra mente. Y lo hace a través de imágenes como el jardín de rosas, que representa la belleza efímera, y la alberca seca, que simboliza el potencial perdido. Me llama la atención la alberca seca. ¿Por qué Eliot elegiría esa imagen? La alberca seca nos habla de lo que pudo ser y no fue. Claro. Es una imagen poderosa. Piensa en tus propias experiencias, en las decisiones que tomaste y las que no te hacen cuestionar el camino que ha tomado tu vida. Es verdad, todos tenemos albercas secas en nuestro pasado. Y hablando de pasado, el siguiente cuarteto, East Coker, se centra en el pueblo, donde vivieron los ancestros de Eliot. ¿Qué buscaba Eliot al conectar su historia personal con la historia del pueblo? En East Coker, Eliot explora los ciclos de la vida y la muerte, la decadencia y la renovación. El pueblo se convierte en un símbolo de estos ciclos con sus casas antiguas, la tierra que se cultiva y se agota, las generaciones que nacen y mueren. Es interesante cómo Eliot usa imágenes de la naturaleza para hablar de temas tan profundos. ¿Qué otras imágenes utiliza en este poema? Bueno, Eliot habla de casas en ruinas para representar el paso del tiempo, de la danza, como una metáfora del ciclo de vida y muerte. Incluso hay una escena donde describe una boda que se convierte en un funeral. Qué fuerte. Es como si Eliot estuviera diciendo que la vida y la muerte están siempre entrelazadas, que una no puede existir sin la otra. Y esa idea puede ser un poco aterradora, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar paz con esa realidad? Esa es precisamente la pregunta que Eliot nos invita a explorar. Sí. ¿Cómo aceptamos la inevitabilidad de la muerte sin caer en la desesperación? Y Coker no nos da respuestas fáciles, pero nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y a encontrarle un sentido a la vida a pesar de su finitud. Y de la tierra pasamos al mar. El tercer cuarteto, The Dry Salvages, nos lleva a un grupo de rocas frente a la costa de Massachusetts. Eliot pasaba sus veranos ahí de niño, ¿verdad? ¿Cómo se conecta ese lugar con la temática del poema? The Dry Salvages es una meditación sobre el poder del mar. Su inmensidad, su capacidad para destruir y a la vez dar vida. El mar se convierte en una metáfora del tiempo. Ese río que fluye sin cesar, llevándose consigo nuestros recuerdos, nuestras esperanzas, nuestros miedos. ¿Y qué nos dice Eliot sobre el tiempo en este poema? ¿Es algo que debemos temer o algo que debemos abrazar? Eliot nos presenta una visión compleja del tiempo. Por un lado, reconoce su poder destructivo, cómo nos arrastra hacia la vejez y la muerte. Pero también nos habla de la posibilidad de encontrar la paz en medio de la corriente, de aceptar el flujo constante del tiempo como parte de la vida misma. Es como aprender a surfear las olas, ¿no? En vez de luchar contra la corriente, fluir con ella. Hablando de fluir en este poema, Eliot empieza a explorar la idea de una búsqueda espiritual que va más allá de una sola religión. ¿Cómo se refleja esto en el poema? Fíjate cómo Eliot introduce referencias a la tradición hindú. A la Bhagavad Gita, por ejemplo.
Habla del río Ganges de la danza de Shiva como si estuviera buscando un lenguaje universal para hablar de la experiencia espiritual. Es como si el mar en su inmensidad le abriera la mente a una espiritualidad más amplia, más global. Y de la vastedad del mar llegamos a la intensidad del fuego en Little Gidding, el último de los cuartetos. Little Gidding nos lleva a un lugar muy particular, una comunidad religiosa del siglo XVII. Imagínate a un grupo de personas buscando refugio del caos del mundo dedicadas a la oración y la meditación. Eliot vio en Little Gidding un símbolo de esperanza de renovación espiritual en medio de la Segunda Guerra Mundial que estaba arrasando con Europa. Es como si Eliot, en medio de la destrucción de la guerra, buscara un oasis de paz, un lugar donde reconstruir el espíritu humano. Y en este poema, la imagen del fuego juega un papel central, ¿verdad? Pero el fuego puede ser tanto destructivo como purificador, como lo interpreta Eliot en Little Gidding. El fuego en este contexto es una metáfora de la transformación. Piensa en un incendio forestal, arrasa con todo a su paso, pero también permite que nuevas semillas germinen, que la vida renazca de las cenizas. Eliot nos habla de la necesidad de pasar por el fuego, por el dolor, la pérdida. Para llegar a la purificación, a la reconciliación. Es una idea poderosa, pero también un poco dolorosa, ¿no? Tenemos que sufrir para encontrar la paz. No hay otro camino. Que esa es la paradoja que Eliot explora en los 4 cuartetos. Nos dice que no podemos escapar del sufrimiento, es parte de la condición humana. Claro. Pero también nos muestra que el sufrimiento puede ser una fuente de aprendizaje, de crecimiento espiritual. Y aquí es donde entra la idea de la reconciliación no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Me parece fascinante cómo Eliot conecta la experiencia personal con la historia y la espiritualidad. Es como si cada cuarteto fuera una capa de un mismo tejido, un tejido que nos envuelve y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Exacto. Y hablando de tejidos, hay que destacar la maestría de Eliot con el lenguaje. Sí. Su estilo es único, combina la precisión del filósofo con la sensibilidad del poeta. Utiliza imágenes, metáforas, alusiones a la mitología, la historia, la literatura, creando una obra rica en significado y belleza. Sí, y ese puede ser un poco desafiante para el lector, ¿no? Es como si Eliot nos retara a ir más allá de la superficie, a buscar las capas más profundas de significado en sus versos. Por ejemplo, mencionaste que Eliot se inspira en la música en los cuartetos de cuerda de Beethoven. ¿Cómo se refleja esa influencia en los 4 cuartetos? Eliot buscaba crear una poesía con la misma estructura y complejidad musical de los cuartetos de Beethoven. Fíjate cómo los poemas están divididos en 5 secciones, con temas que se repiten y varían creando un ritmo, una melodía propia. Eliot juega con la repetición, la variación en el contrapunto, como si estuviera componiendo una sinfonía con palabras. Es como si estuviéramos escuchando la música de las palabras, sintiendo las emociones que transmiten los versos. Y esa musicalidad le da una fuerza increíble a la poesía de Eliot, ¿verdad? Claro, la musicalidad no es un simple adorno, es parte integral de la obra. Eliot usa el ritmo, la rima, la sonoridad de las palabras para intensificar el impacto emocional de los versos. Y hablando de impacto emocional, me gustaría volver a la idea de la búsqueda espiritual. Dijiste que en The Dry Salvages, Eliot explora una espiritualidad más amplia que va más allá del cristianismo. ¿Podrías profundizar un poco más en esa idea? Eliot, a pesar de su conversión al anglicanismo, no abandona su interés por otras tradiciones espirituales. En The Dry Salvages introduce elementos del hinduismo, del budismo, como si estuviera buscando un punto de encuentro entre las diferentes religiones. Es como si vieran las diferentes tradiciones espirituales caminos que convergen hacia una misma cima, ¿no? Cada uno con su propio sendero, pero con un objetivo común, la trascendencia, la unión con algo más grande que nosotros mismos. Exactamente. Y esta búsqueda espiritual, esta necesidad de encontrar un sentido a la existencia, es un tema que recorre toda la obra de Eliot, desde sus primeros poemas hasta los 4 cuartetos. ¿Y esa búsqueda a dónde lo lleva? ¿Encuentra Eliot lo que busca? Esa es la pregunta que nos deja los 4 cuartetos. No hay respuestas definitivas, solo un camino por recorrer, un viaje interior que cada lector debe emprender por sí mismo. Eliot nos invita a mirar dentro de nosotros, a confrontar nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras esperanzas, para encontrar nuestra propia verdad. Y esa búsqueda interior puede llevarnos a la paz, a la reconciliación que Eliot tanto anhelaba. Esa es la gran paradoja que Eliot nos plantea. La paz no es un estado estático, sino un proceso constante de búsqueda, de aceptación, de transformación. Y esa transformación a menudo pasa por el crisol del sufrimiento, por la experiencia de la pérdida del dolor. Es como si Eliot nos dijera que no podemos evitar las tormentas de la vida, pero que podemos aprender a navegarlas, a encontrar la calma en medio del caos. Y esa calma, esa serenidad, es lo que él llama simplicidad. La simplicidad a la que Eliot aspira no es una simpleza ingenua, sino una sabiduría profunda que se alcanza después de un largo viaje, después de haber navegado por las complejidades de la vida.
Es una visión clara, una aceptación serena de lo que es sin apego, sin resistencias. Y esa visión, esa simplicidad se puede alcanzar a través de la poesía. Puede la palabra ser un camino hacia la trascendencia. Esa es la apuesta de Eliot. Él creía en el poder transformador de la poesía, en su capacidad para tocar el alma humana, para abrirnos a nuevas dimensiones de la realidad. Y en los 4 cuartetos nos ofrece una obra maestra que nos desafía a pensar, a sentir, a cuestionar nuestras propias creencias. Los 4 cuartetos no es una lectura fácil, pero es una lectura que nos enriquece, que nos transforma. Es como un viaje iniciático a las profundidades del ser humano guiado por la voz sabia y profunda de T.S. Eliot. Y ahora me gustaría invitarte, querido oyente, a que compartas con nosotros tus propias reflexiones sobre los 4 cuartetos. ¿Qué imágenes o versos te han resonado con más fuerza? ¿Qué preguntas te ha planteado la obra de Eliot? Nos encantaría conocer tus propias albercas secas, esos momentos de tu vida que te hacen cuestionar el camino recorrido o los fuegos purificadores que te han transformado. Exacto, porque al final, los 4 cuartetos no se trata solo de la vida de Eliot o de sus ideas, sino de cómo esas ideas conectan con nuestra propia experiencia, con nuestras propias búsquedas. Recuerda que este deep dive solo ha sido una introducción, una pequeña muestra del universo que encierra la obra de Eliot. Una especie de mapa para adentrarte en la selva, pero tú decides qué caminos explorar, qué tesoros descubrir. Y hablando de tesoros, hay una frase de Little Gidding que siempre me ha fascinado. Explorar hasta el fin para llegar a donde empezamos y conocer ese lugar por primera vez. Es una idea hermosa y a la vez un poco desconcertante. ¿Cómo podemos llegar al final para volver al principio? ¿Acaso el viaje nos transforma de tal manera que el punto de partida ya no es el mismo? Esa es la magia de la poesía, y en especial de los 4 cuartetos. Eliot nos invita a un viaje circular, un viaje que nos lleva de vuelta a nosotros mismos, pero con una nueva mirada, una nueva comprensión de la vida. Es como si al final del camino nos diéramos cuenta de que el verdadero tesoro no estaba en la meta, sino en el camino recorrido de las experiencias vividas, en las lecciones aprendidas. Así que te invitamos a seguir explorando, a seguir descubriendo los secretos que están en las palabras de Eliot, a dejarte llevar por la música de sus versos. Y a encontrar en la poesía un refugio para el alma, un espacio para la reflexión, un camino hacia la paz. Gracias por acompañarnos en este viaje por el jardín de las palabras. Hasta la próxima. Y ahora me gustaría invitarte a ti, querido oyente, a que compartas con nosotros tus propias reflexiones sobre los 4 cuartetos. ¿Qué imágenes o versos te han resonado con más fuerza? ¿Qué preguntas te ha planteado la obra de Eliot? Nos encantaría conocer tus propias albercas secas, esos momentos de tu vida que te hacen cuestionar el camino recorrido, o los fuegos purificadores que te han transformado. Exacto, porque al final, los 4 cuartetos no se trata solo de la vida de Eliot o de sus ideas, sino de cómo esas ideas conectan con nuestra propia experiencia, con nuestras propias búsquedas. Gracias por acompañarnos en este viaje por el jardín de las palabras. Hasta la próxima.